Bien, vamos a trabajar con los textos recreativos y los textos recreativos los tenemos que visualizar de la siguiente manera. Veamos y leamos. Aún siento el resistol fresco de tus labios. Camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. ¿Por qué la mañana está fresca? Porque es de hoy. Y el rock es como el color negro, nunca pasa de moda. Es una hermosa mañana con nubes de colores. Bien. ¿Qué es lo que encontramos en estas frases? O en esto que acabamos de leer. Bueno, son textos que cotidianamente nosotros podemos leer, escuchar y que a veces podemos recibir de otras personas como ciertos halagos o ciertas cuestiones, ¿no? Si alguien llega y nos dice, aún siento el restor fresco de tus labios, pues automáticamente nos imaginamos que está recordando algún beso, ¿no? O cuando alguien nos enseña de manera didáctica en decirnos que camarón que se duerme se lo lleva la corriente, es porque simplemente hay que llegar puntuales, ¿no? Y no hay que quedarnos en casa haciendo otras cosas porque el tiempo simplemente va avanzando. Y algunas graciosidades o algunos chistes como ¿por qué la mañana está fresca? Porque es de hoy, ¿no? Si es que no le agarramos un poco de sentido. Y entonces así constantemente podemos ir y decir y despertarnos con una alegría brutal y decir que es una hermosa mañana con nubes de colores. O simplemente relajarnos y decir que el rock es como el color negro, porque nunca pasa de moda. Cuando nosotros leemos estas frases, pues nos damos cuenta que son frases que tienen mucho interés a veces en que nosotros lo leemos lo que nos gusta. A veces leemos textos porque nos llaman la atención, porque nosotros nos llena leer ese tipo de textos y porque nos agrada, ¿no? Casi por lo regular no leemos lo que no nos gusta. Y cuando leemos lo que nos gusta, pues simplemente nos sentimos nosotros mismos. Es por esa razón que los textos recreativos van a ser... Entonces los textos recreativos lo que van a hacer son textos que tienen el propósito de deleitar o divertir al público en general. Si nosotros leemos aún siento el restor fresco de tus labios y lo leemos con una manera más dinámica, aún siento el restor fresco de tus labios. Es una hermosa mañana con nubes de colores. Si nos damos cuenta en este verso y en este otro, pues simplemente si lo leemos de la manera correcta, pues simplemente nos deleitamos con escuchar esas frases bien leídas. Pero si estamos en un momento de relajación con los amigos y alguien nos pregunta ¿por qué la mañana está fresca? Y pues todos podemos responder, no sé, con una respuesta no tan concreta o muy objetiva, y él nos sale con que porque pues es de hoy, ¿no? Por eso está fresca. Y cuando nosotros leemos eso o nos cuentan eso, es porque nos estamos divirtiendo. Hay un estado de diversión que nos permite hacer ese tipo de cosas. Y entonces cuando nosotros queremos pasar un rato agradable, a veces leemos lo que a nosotros nos agrada, los chistes, los acertijos, los poemas, escuchamos música, leemos historietas, o sea, prácticamente es nuestro momento, ¿no? Dice algún estudio científico que casi el 80% de lo que hacemos no nos gusta y el 20% que queda o que resta es lo que realmente nos gusta. Y es entonces cuando entendemos que los textos recreativos es ahí donde entran también, ¿no? En ese 20% de las cosas que nos gusta y que nos agrada.
Entonces, cuando nosotros tenemos ese tiempo dinámico para nosotros mismos, pues es cuando nosotros vamos a hacer lo que nos apetece y lo que nos gusta, para podernos sentirnos vivos, ¿no? Darle sentido a nuestra vida. Y eso es lo que van a hacer los textos recreativos. Textos con un propósito de deleitar y divertir a un público, o hasta de una manera muy personal en el caso de una lectura. Y cuando nosotros nos vamos a dar cuenta es que las funciones del lenguaje que van a ocupar los textos recreativos va a ser la emotiva y la función poética. La función emotiva porque va a tener ciertos grados de sentimiento, y el poético porque, como lo veíamos en el principio, tenemos dos frases con un aspecto muy poético, y cuando se tiene una lectura muy correcta, pues entonces vamos a tener la lectura. Escuchemos el audio que les voy a poner a continuación para ejemplificar lo que va a ser la parte de la función emotiva. Te espero cuando la noche se haga día, suspiros de esperanza ya perdidas. No creo que vengas. Lo sé que no vendrás. Sé que la distancia te hiere, sé que las noches son más frías. Sé que ya no estás. Creo saber todo de ti. Sé que el día de pronto se te hace noche. Sé que sueñas con mi amor, pero no lo dices. Sé que soy un idiota al esperarte, pues sé que no vendrás. Te espero cuando miremos al cielo de noche, tú allá, yo aquí, añorando aquellos días en los que un beso marcó la despedida, quizás por el resto de nuestras vidas. Es triste hablar así. Cuando el día se me hace de noche y la luna oculta ese sol tan radiante, me siento solo, lo sé. Nunca supe de nada tanto en mi vida. Solo sé que me encuentro muy solo y que no estoy allí. Mis disculpas por sentir así. Nunca mi intención ha sido ofenderte. Nunca soñé con quererte ni con sentirme así. Mi aire se acaba como agua en el desierto. Mi vida se acorta, pues no te llevo dentro. Mi esperanza de vivir eres tú. Y no estoy allí. ¿Por qué no estoy allí?, te preguntarás. ¿Por qué no he tomado ese bus que me llevaría a ti? Porque el mundo que llevo aquí no me permite estar allí. Porque todas las noches me torturo pensando en ti. ¿Por qué no solo me olvido de ti? ¿Por qué no vivo solo así? ¿Por qué no solo...? Y bueno, eso fue un poema de... Bueno, eso fue un poema de Mario Benedetti, el cual nos ejemplifica claramente lo que va a ser la función del lenguaje en su carácter de en su carácter de la función emotiva, y que si nos damos cuenta dentro de entendimiento de las funciones del lenguaje que utilizan los textos recreativos, pues escuchamos claramente dentro del mensaje o dentro de la interpretación del poema que nos está haciendo la persona que lee, nos muestra cómo claramente los sentimientos y las expresiones que se muestran dentro de la interpretación poética
pues son muy emotivas, tienen una carga emocional muy propia del autor y que nos da a entender cómo esas características nos interfieren en nuestros pensamientos, entran en las formas de ser para poder conectarnos con el autor, que en este caso es Mario Benedetti, con su poema Te espero, ¿no? Y eso sería un ejemplo de la función emotiva, que en sí consiste en emitir expresiones y que revelan sentimientos y emociones del autor. Ahora, por otro lado, vamos a tener el aspecto de lo que va a ser la función poética. La función poética, en su forma particular, va a contener lo que acabamos de escuchar, un lenguaje muy poético al redactarse, ¿no? Ese lenguaje poético está relacionado con lo que van a ser las figuras retóricas. Las figuras retóricas no son otra cosa sino formas no habituales de expresión. Lo que queremos decir es que son expresiones no habituales que no cotidianamente las decimos o no hablamos, como en algún momento nunca decimos pasadme la taza con tal delicadeza que quiero tomarme un café en esta mañana con nubes de colores, por ejemplo. Eso sería hablar con un lenguaje muy poético, pero realmente no lo hacemos todos los días, solamente lo hacemos cuando hablamos con una persona que nos agrada, cuando escribimos una carta, cuando leemos un libro, cuando leemos un libro de un poemario, y entonces ese lenguaje lo podemos encontrar en los mensajes o en los escritos literarios, pero no de una manera muy cotidiana. Es por eso que son expresiones no habituales, porque no precisamente las encontramos todos los días. Sin embargo, las figuras retóricas van a estar divididas o clasificadas en figuras de dicción, figuras de construcción y figuras de pensamiento. Yo aquí les anoté algunos ejemplos. Que tienen que ver con las figuras retóricas, y que estas figuras retóricas, pues tenemos por ejemplo la comparación, ¿no? La comparación, como ejemplo, tenemos tus ojos son como dos luceros. La comparación es una idea o una figura retórica que entiende que se comparan dos elementos bajo sus características, ya sea de aumentativo o diminutivo. En este caso, siempre vamos a identificar a una comparación porque siempre dentro de la idea o de su estructura poética vamos a encontrar elementos como son como, se parece a, es semejante a, y eso nos va a dar a entender que es una comparación. Sin embargo, para el caso de la metáfora no va a ser así. La metáfora también es una comparación de dos ideas, pero esta comparación se encuentra oculta, o bien, como le suelen llamar, es una comparación tácita, que no precisamente se nota como es en el caso de la comparación con ciertos elementos, sino aquí prácticamente, si nos damos cuenta, tenemos tus ojos, ¿sí? Dos luceros. Entonces, y esto que tenemos aquí es la comparación, pero cuando nosotros le quitamos este elemento de comparación y solamente nos quedamos con tus ojos, dos luceros, eso es lo que resulta ser la metáfora. La metáfora es una comparación oculta que permite darle un poco más de suavidad a las palabras que se construyen con ella. Entonces, eso sería una metáfora. Por el otro lado, vamos a tener lo que va a ser la literación. La literación es un juego de sonidos repetitivos constantemente en un verso y que le van a dar cierta musicalidad. Por ejemplo, el ala aleve su leve abanico. Hay una repetición constante de la vocal A y la vocal E dentro de todo lo que va a ser el verso, y entonces eso es lo que le va a dar musicalidad al verso, ¿no? El ala aleve su leve abanico. Es como muy cantado, muy rebuscado, ¿no? Y por último vamos a tener otro ejemplo, que es el caso de la hipérbole, y que en el caso de la hipérbole lo que tiene es que es una exageración de una idea y que le va a dar una importancia al contexto del poema o del verso. Y cuando decimos que es una exageración de la idea es, por ejemplo, te lo dije 1,000,000 de veces. Entonces,
Cuando nosotros hablamos en ese contexto, pues simplemente estamos exagerando una idea. Claro que nunca le vas a decir 1.000.000 de veces a una persona. Nunca le vamos a decir a una persona realmente lo que le estamos diciendo 1.000.000 de veces. Entonces, esos van a ser algunos ejemplos de figuras retóricas. Y les recuerdo, están clasificadas las figuras retóricas en dicción, construcción y de pensamiento. Ok, entonces como trabajo de este pequeño, de esta primera introducción a lo que van a ser los textos recreativos, pues les vamos a encargar que identifiquen por lo menos otras tres figuras retóricas que tengan que ver, 3 de dicción, 3 de construcción y 3 figuras de pensamiento, con su definición y un ejemplo que tengan como lo hemos hecho aquí, ¿sí? Entonces vamos a buscar 3 de dicción y vamos a anotar la figura retórica con su definición, en qué consiste, y le vamos a anotar o vamos a identificar un ejemplo que tenga que ver con la figura que estamos haciendo, así como lo acabo de hacer. Y eso sería todo por este día. Bye.